Es una asociación que tiene tres ramas importantes. La primera rama es dar a conocer el posaborto, o sea, que el posaborto existe, que ya está bien de que se siga negando, porque solo dicen que sufren cuatro, bueno, pues esas que tienen fe, que la mujer moderna de hoy en día no sufre, aborta y no le pasa absolutamente nada, nada más lejos de la realidad. La segunda rama es para que la gente que ha pasado por un aborto provocado tenga una entidad con la que identificarse, donde poder comunicarse y donde poder compartir experiencias y comprobar que no te pasa a ti sola o que no te pasa a ti solo. La siguiente rama de la asociación Voz Posaborto es que pueda haber más testimonios que den testimonio con cierta frecuencia, porque es la única manera de concienciar a la sociedad que ha perdido el norte completamente. El aborto provoca tres heridas importantes. La herida humana, que es la psicológica, la herida espiritual, que es una cuestión de conciencia, no es una cuestión de religión, ¿eh? Ni siquiera es una cuestión de ideología. Esta herida, si tienes fe, va a ser un poquito, muy poquito más leve, porque las mujeres que tienen fe o que han tenido alguna formación religiosa tienen la esperanza del perdón. Pero las mujeres que no han tenido formación religiosa o que no se les ha transmitido la fe a lo largo de su vida en un Dios, son mujeres que no tienen esperanza, viven sin esperanza. Con lo cual, el siguiente dolor que se avecina, que es el duelo, ¿m? Es lo más complicado de pasar para nosotras, porque nuestros hijos que han existido no los hemos visto, no han tenido un reconocimiento social, no los ha conocido nadie. De hecho, para el resto del mundo no sirven, no existen, perdón. Y estos hijos hay que personalizarlos, hay que ponerles nombre, hay que hacer una serie de cosas para poder superar el duelo. Yo me encuentro con mujeres que van a psicólogo en salud mental o que van a una psicóloga privada y lo que se les dice es, bueno, no te preocupes, si eso no era nada, mujer, eso se olvida. Bueno, pues perder un hijo no se olvida nunca, porque el dolor por la pérdida de un hijo para una mujer que aborta es exactamente igual que el dolor por la pérdida de un hijo que se mata en un accidente de tráfico. La única diferencia es que la madre que pierde un hijo en un accidente de tráfico no participa en su muerte. Las mujeres que pasamos por un aborto provocado sí participamos en la muerte de nuestro hijo. Por lo tanto, a ese dolor por la pérdida, que no va a tener acompañamiento de ningún tipo, que nadie nos va a dar el pésame, que no va a tener tumba donde visitar, ¿eh? Sí hay sentimiento de culpa por haber participado en la muerte de un hijo. A ver, en el tema del aborto esto es un negocio, en estado puro. O sea, no hay más. Se ha vendido muy bien ideológicamente hablando. Estar a favor del aborto es de modernos y de estupendos y de maravillosos, y estar en contra del aborto es de retrógrados, de carcas, ultracatólicos, ultraconservadores, todos los ultra que no quieran poner. Defender la vida del ser humano es cosa de todos los seres humanos, porque hay que partir de la base de que ningún ser humano tiene derecho a decidir quién vive y quién muere de otro ser humano. Por lo tanto, no es una cuestión de ideologías, es una cuestión de supervivencia pura y dura. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues como otros muchos tipos de negocios, este negocio es muy rentable. Este negocio empieza con la anticoncepción, continúa con lo que vale un aborto, más el negocio que se hace con los restos humanos de los abortos, pero es que además, ahí en el tema del aborto en sí, tienes que meter prostitución, trata de mujeres, o sea, todo ese tipo de negocios también forman parte de estos, porque en cuanto se quedan embarazadas, sí o sí, y esta rueda sigue y sigue. Primero, hoy en día se ofrece las relaciones sexuales a las mujeres muy jóvenes. Por lo tanto, empiezan a empastillarse antes. O sea, empiezan a tomar anticonceptivos artificiales antes, que dañan la salud sexual y reproductiva de la mujer. Pero de eso no se habla. ¿Qué ocurre? Que la mujer además retrasa su maternidad. Para cuando quiere tener hijos, lleva muchos años en toda su edad fértil metiéndose porquería en el cuerpo, por lo tanto tiene más dificultades para tener hijos. No, no es que sea imposible, pero tiene más dificultades. ¿Y qué planteamiento a dónde van? Al negocio estupendísimo de la fecundación in vitro. ¿Qué ocurre? Que en este negocio lo más cruel es que en el aborto se muere un ser humano
que además con sus restos humanos, tanto si es en el primer trimestre que los cortan en pedacitos, como si es en el segundo o tercer trimestre que tienen que nacer y nacen enteros, y se hace negocio con ellos, pues eso es creo que es lo más aberrante. ¿Que es un negocio muy rentable? Es negocio puro y duro. Es una cuestión económica pura y dura. Pero para defender la vida del ser humano, de todos los seres humanos, simple y llanamente hay que ser humano y tener conciencia humana. No hay más. Tenemos que tener en cuenta que el aborto, una de las cosas que genera es ira. Una de las consecuencias más graves que genera es mucha ira contra una misma y contra el hombre y contra el mundo. Y esa ira genera violencia. Violencia verbal y violencia física. Por lo tanto, yo sí digo que parte de la violencia entre hombres y mujeres que vivimos hoy en día, que tenemos, por desgracia, que estamos viviendo, esa causa oficialmente de 2,5 millones de españoles que no han nacido, que se han abortado. Extraoficialmente os garantizo que superamos los 5 millones. Esto es extraoficial. Oficialmente es los que están apuntados allí. Los que no cuentan son más de 5 millones porque primero no se contabilizan los abortos químicos, tampoco se contabilizan los abortos por el DIU, pero independientemente, solo con los abortos que se dan a conocer por el Ministerio de Sanidad, solo da los abortos que pagamos con nuestros impuestos. Los abortos que se pagan en metálico, del bolsillo de cada una, quien se lo pague, esos no se contabilizan, porque no se investigan los centros de abortos. La ley del 2010 vino a legalizar todas las ilegalidades que se habían cometido durante 25 años y a proteger a los que viven del negocio del aborto. Me parece una vergüenza, una aberración, no tendría palabras despectivas para describir lo que me parece esta locura. Las mujeres necesitan ayuda antes de entrar en un centro de abortos y si entran y acaban abortando también necesitan ser escuchadas.